Hola, buenas noches, maestra. Mi nombre es Ivonne Montes y estoy continuando con mis reportes de estadía. El primer reporte, en el caso clínico, puse un tema de cáncer gástrico, fue el que expuse. Me tocó en el hospital ver a un paciente, un chico muy joven de 22, 23 años, que tuvo cáncer gástrico, lamentablemente falleció. Y pues sí se me hizo muy interesante. La verdad es que cuando yo vi el caso pues ya estaba bastante avanzado, ya no... más bien fue lo que leí, lo que la nutrióloga se recordaba y el médico así del paciente, pero ya realmente me tocó pues la última etapa y que eran como visitas nada más al hospital, porque como es un hospital privado, nada más me tocó verlo que ingresó una vez en una crisis que tuvo y lo sacaron de la crisis y pues se fue, ¿verdad? No realmente no llevaba su seguimiento en el hospital, más bien lo llevaba en el Seguro Social. De hecho, allá fue donde falleció y nosotros nos enteramos, pues bueno, por la atención del médico y la nutrióloga que le daban de forma particular. Se me hizo un caso sumamente interesante por la edad del muchacho, pues no sé, fue un caso así que yo creo que tenía muchas implicaciones, aunque en ese momento todavía no entendía mucho y me quedé con muchas dudas de cómo era el seguimiento, cómo era toda su alimentación después de un cáncer tan severo y me di a la oportunidad de buscar un caso clínico donde yo viera todo el proceso de un paciente con cáncer gástrico y me lo encontré. Es que ustedes están viendo o que usted está viendo aquí en la pantalla. Está como abordaje nutricional en un paciente en cuidados paliativos. Es el análisis de un caso clínico. Y bueno, para empezar, en 2018 el cáncer gástrico fue el quinto cáncer más frecuente en el mundo con 1 millón de casos nuevos, lo que supone el 5.7% del total de cánceres. El riesgo de desarrollar un cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 años y es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Aunque esto no es una regla porque, insisto, el primer caso que yo vi fue de un chico de 23 años. Este caso, por ejemplo, este caso clínico también es de una persona muy joven. Entonces, pues no es una regla, aunque sí son la minoría, ¿verdad? La gente joven. La terapia nutricional se debe considerar para todos los pacientes con cáncer que se encuentran en riesgo o están malnutridos y en aquellos que están recibiendo un tratamiento que puede afectar su capacidad de ingerir alimentos y causar malnutrición. La terapia puede ser oral, enteral o parenteral. El objetivo de la terapia nutricional no debe ser prevenir el hambre y la sed. Los pacientes con cáncer avanzado generalmente se encuentran anoréxicos. Además, el hambre es un síntoma que rara vez es sentido por un paciente con cáncer al final de la vida. Me gustaría comentarle, maestra, que este caso también es así como se me hizo muy parecido al que yo vi con el chico que le digo que hice el reporte en la estadía 1 y que fue donde presenté la exposición de lo que era el cáncer gástrico y todo, ¿no? De la presentación de la enfermedad. Ahorita me estoy enfocando prácticamente a ver y analizar el caso de principio a fin. Una vez que ya confirmando todo aquello que vi e investigué la vez pasada, pues lo estoy confirmando y esta vez pues se me hizo muchísimo más fácil digerirlo, mucho más fácil entenderlo y entiendo perfectamente de qué me están hablando, ¿verdad? La verdad es que haber hecho el reporte 1 pues me sirvió para poder entender este caso, ¿sí? Bueno, pues es un paciente masculino de 27 años,
de 27 años quien consulta por cuadro de acidez y reflujo que se alivia al comer. Se decide ingresar para efectuar estudios complementarios. Tiene historia de apendicectomía de hace 23 años. El examen físico de abdomen presenta ruidos gastrointestinales aumentados en frecuencia e intensidad, abdomen blando, leve dolor a la palpación, reporta pérdida de 7 kilos de peso en un mes. Se realiza tamizaje nutricional por medio de la herramienta Nutrition Risk Score, el NRS 2002, que indica riesgo nutricional. Se interconsulta en nutrición, quien realiza evaluación global subjetiva, la cual revela un diagnóstico de malnutrición severa. Exactamente esto fue lo que le hicieron al otro chico, que también el diagnóstico fue exactamente el mismo. Perdón si estoy haciendo un comparativo, maestra, pero es que así es como yo lo vi el caso, ¿verdad? Bueno, el abordaje nutricional consistió en lo siguiente. El paciente presenta pérdida de peso del 11%. Su peso usual es de 66 kilos y el actual es de 59, o sea que tiene una diferencia de peso de 7 kilos pues prácticamente en un mes, ¿no? Su índice de masa corporal es de 19.9, falta de apetito, saciedad precoz, dificultad de deglución. Se planifica dieta modificada en textura con un aporte calórico de 30 kilocalorías por kilogramo por día, 1.3 gramos de kilogramos por día de proteína. Se inicia suplementación oral, la cual cubre el 35% de los requerimientos nutricionales. Se monitoriza la tolerancia y progresión por riesgo de síndrome de realimentación. La biopsia gástrica reporta adenocarcinoma en células de anillo en sello. El paciente se lleva a cirugía donde se encontró carcinomatosis peritoneal y se decreta resecabilidad de neoplasia. Se realiza una junta médica con los departamentos involucrados, oncología, cirugía, radiografía, nutrición y gastroenterología. Se concluye que el paciente cumple con los criterios de irreversibilidad por metástasis a vaso e hígado, más líquido peritoneal. Se propone manejo paliativo y quimioterapia. Egresa 15 días después con plan educacional y seguimiento por nutrición. Reconsulta nuevamente 4 días luego de su egreso por dolor abdominal difuso, abdomen tenso, no irritación peritoneal con ascitis franca. Se procede a drenar 500 mililitros de líquido acítico, luego se egresa con indicaciones para casa. A los 4 meses, el paciente consulta nuevamente a oncología para exámenes de seguimiento, habiendo recibido 4 ciclos de quimioterapia. En hallazgos de endoscopía se evidencia reducción del 50% de lesiones tumorales gástricas. No asiste a citas de nutrición programadas. Sin embargo, se evalúa en oncología y luce mejorado, buen apetito y ha recuperado el 50% del peso perdido. 3 meses después, consulta oncología para su último ciclo de quimioterapia con Karnofsky del 90%, continúa con buena evolución. No se presenta su seguimiento a la clínica de nutrición. Reingresa 1 mes y medio después con historia de fiebre, dolor abdominal y vómitos con contenido biliar. La tomografía abdominal evidencia hileo espástico, engrosamiento difuso del intestino delgado y ascitis, alta sospecha de obstrucción. Se coloca sonda nasogástrica a gravedad y se inicia nutrición parenteral vía periférica. Es evaluado por psiquiatría, quien indica que el paciente cursa con trastorno adaptativo mixto depresivo. El paciente se ha deteriorado debido a la patología de base y no ha asistido a sus seguimientos de nutrición. Actualmente, con 60 kilos, se inicia nutrición parenteral periférica con un aporte inicial de 1000 kilocalorías.
y luego se progresa a 1400. A los 6 días se inicia prueba de tolerancia oral para iniciar traslape a alimentación parenteral oral. Actualmente pesa 124 libras, que son 124, 56 kilos. 56 kilos. Se documenta progresión a la lesión primaria y extensión del tumoral al intestino delgado. El paciente tolera dieta blanda, se omite la nutrición parenteral y luego se egresa con mejoría clínica, tolerancia a la dieta oral y resolución de hileo. A los 5 días reingresa nuevamente con datos de obstrucción, malestar general, decaimiento, condiciones generales regulares, palidez generalizada, mucosas secas y un peso de 113 libras. Se inicia nuevamente terapia con nutrición parenteral, se coloca catéter venoso central para alimentación parenteral total de 30 kilocalorías por kilogramo de peso. 1.3 gramos de proteína y 1 gramo de emulsión lípidas alternativa. 3.02 miligramos de dextrosa. Requerimientos basales de electrolitos, ampollas de vitaminas y elementos traza. La nutrición parenteral se cicla por 18 horas y descansa 6 horas, debido a que presenta alteración de pruebas hepáticas previo al inicio de nutrición parenteral. Se monitoriza la progresión de alimentación por el riesgo de síndrome de realimentación. El paciente presenta fiebre y se sospecha de proceso infeccioso, para lo cual recibe cobertura antimicrobiana por presencia de bilirrubina en orina y urobinologeno que sospecha de proceso obstructivo, ya que tiene historia de metástasis hepática. Se considera que por crecimiento del tumor el paciente no resuelve el cuadro de obstrucción. Se coloca sonda nasogástrica a gravedad. Continúa con náuseas y vómito, pero presenta deseo de consumir líquidos fríos y helado vía oral, lo cual se le proporciona ya que persiste con la sonda a gravedad. Se sugiere gastroenterología valorar la colocación del yeyunostomía, quien indica que no es factible debido al ileoasitis y metástasis a intestino. Se sugiere enteroscopía anterógrada para documentar si cursa con obstrucción intestinal mecánica o extrínseca de origen metastásico, y de acuerdo con esto valorar colocación del stent. El paciente luce caquético, aunque hidratado y consciente, por persistir con alteraciones de pruebas de función hepática, las cuales se consideran de origen primario metastásico. Se plantea al paciente el riesgo-beneficio de continuar con la nutrición parenteral total, a lo cual accede a continuar dicha terapia. En junta médica se explica al paciente y a la familia su estado reservado y patología base avanzada. Se efectúa procedimiento de enteroscopía anterógrada que documenta etiología de obstrucción incierta y compromete la luz, por lo que no puede colocar stent y debe continuar con la alimentación parenteral. 2 meses después de su ingreso, el paciente amanece con apetito y desea probar alimentos, los cuales se le brindan. A los 11 meses del diagnóstico inicial, el paciente presenta falla ventilatoria. Se explica a la familia del mal pronóstico y a petición de ellos se realiza intubación orotranquial, a pesar del plan educacional que se les había brindado previamente por parte de los médicos. El paciente fallece en el transcurso del día. Como podemos ver, pues es un cáncer bastante agresivo. El paciente no tuvo los cuidados nutricionales que debió de haber tenido desde un principio, que quizás le hubieran podido ayudar a tener una mejor calidad de vida. Con esto queda claro de la importancia de la nutrición en todo tipo de pacientes, en toda patología, pero especialmente en este tipo de cáncer, que además de ser
pues muy agresivos, van disminuyendo la calidad de vida de los pacientes y la